Buenas tardes, bienvenidos al seminario web organizado por Enter ID Transfiriendo Colombia FinTech. El día de hoy nos acompaña el doctor Eric Rincón Cárdenas, profesor asociado de la Universidad del Rosario y presidente de Colombia FinTech, que nos va a hablar de temas relacionados con norma legal y con post-COVID. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos. Bienvenido. Le cedo la palabra. Bueno, muchas gracias, Leonardo, y muchísimas gracias a Enter ID por la invitación. También gracias por supuesto, a Colombia FinTech que participó en esta convocatoria y pues muchas gracias a quienes nos están viendo en estos momentos a través de esta transmisión. El día de hoy vamos a hablar de un tema que tiene una gran relevancia y es el uso de las tecnologías en estos momentos de cuarentena y de pandemia. Y vamos a hablar un poco de lo que ocurre con la virtualización de trámites y documentos a partir del uso de las tecnologías de la información y la comunicación y cómo seguramente a partir de esta difícil situación que vive la humanidad, nosotros vamos a adherir ciertos comportamientos alrededor de la transformación digital. Vamos a trabajar más en documentos electrónicos, contratación electrónica, a llevar a medios digitales tantos trámites y actuaciones que antes hacíamos única y exclusivamente de manera física o convencional. Ayer hablaba yo con un amigo con el que estábamos teniendo algún conversatorio sobre inteligencia artificial y derecho, y él me decía que en el caso de los viajes que se hacían simplemente para tener una reunión a las diferentes ciudades, Bucaramanga, Cali, Barranquilla, en fin, pues eso iba a comenzar a desaparecer porque la gente va a utilizar mucho más las tecnologías de la información y la comunicación. Pero no solamente ocurre con los viajes, ocurre con todo tipo de reuniones, con todo tipo de actuaciones, de procedimientos, el distanciamiento social que pues se impone como consecuencia de la crisis sanitaria en la que nos encontramos, demanda el uso de tecnologías y es por ello que creo yo que un curso pues, o una conferencia como la que vamos a ofrecer a continuación puede llegar a ser de utilidad. Simplemente para ponerlo de relieve, vamos a hablar del documento electrónico y de lo que podríamos denominar como virtualización de emergencia. Nosotros, como les decía, durante los últimos 15, 20 años, en muchas organizaciones se hablaba de la transformación digital, de la virtualización de procedimientos, pero pues dilatamos las implementaciones, en muchos casos lo dejamos para después, consideramos que no era el momento, algunas personas tenían temor de llevar a medios electrónicos sus operaciones y hoy en día estamos hablando de una necesidad operacional, de la necesidad que tiene pues básicamente o como consecuencia del uso, digámoslo así, o de la necesidad que tiene la tecnología en estos momentos como consecuencia de la crisis sanitaria y por supuesto el tema de hacer cada vez todo de manera electrónica para evitar el contacto innecesario que muchas veces provoca el uso de medios físicos o convencionales. Entonces, vamos a hablar en primer lugar del documento electrónico. El documento electrónico hace parte de nuestro diario vivir, lo encontramos en todo tipo de actividades, en contratos, en órdenes de pago, órdenes de despacho, transferencias, correos electrónicos, todo tipo de documentos en formato digital. Y fíjense cómo en la mayoría de las ocasiones los documentos tienen un nacimiento electrónico, es decir, se construyen a partir de procesadores de texto en equipos computacionales, pero nosotros en algún punto de ese flujo documental realizamos la impresión para hacer una entrega o una comunicación física o convencional. Y un poco el documento que se origina electrónicamente lleva a una materialización en soporte cartular o en soporte papel, lo cual pues obviamente implica un desplazamiento, implica un contacto, implica un montón de cosas
que son precisamente las que tratamos o comenzamos a evitar ahora. Entonces, es necesario analizar alrededor de los documentos electrónicos las diferentes cuestiones jurídicas, las inquietudes que se presentan alrededor de el uso de esas tecnologías y en general el intercambio electrónico de datos supone, por supuesto, una nueva forma de verificar algunos atributos de seguridad técnica y jurídica que deben estar presentes en los formatos vinculados al documento electrónico. La legislación que en Colombia existe sobre la información electrónica y sobre los documentos en soporte digital, pues ayudan a definir cuál es su valor probatorio, que hoy en día, por supuesto, esos documentos electrónicos no pueden tener un tratamiento discriminatorio, no pueden en estos momentos obviarse su utilidad o su eficiencia jurídica. Todo lo contrario, en Colombia es absolutamente posible hablar de documento electrónico con plena validez legal y en ese sentido, pues existen diferentes normas que en Colombia permiten el uso de la información electrónica con plena certeza jurídica. Y la norma base es la Ley 527 de 1999, que cumple en el próximo mes de agosto 21 años ya de expedición. El 18 de agosto de 1999 vio la luz esta norma que es la disposición paradigmática en el ordenamiento jurídico colombiano sobre los documentos y la información electrónica. Esa ley, la Ley 527, es la que define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos. También desarrolla algunas disposiciones sobre comercio electrónico y nos desarrolla en el país el concepto de firma digital, que fue sin duda alguna el concepto más desarrollado en los principios o al momento de desarrollo inicial de esta ley. La ley 527 casi que se señalaba que era la ley de las firmas digitales y de las entidades de certificación digital, pero realmente la ley 527 desarrolla muchos otros conceptos adicionales. Es una ley que cubre en general toda la habilitación procesal respecto de la información electrónica e incluso yo siempre he señalado que esta norma debería ser enseñada en derecho probatorio más que en el derecho mercantil. Esta ley establece que van a tener exactamente la misma validez jurídica la información electrónica, los documentos electrónicos respecto de los documentos en soporte papel. Esa ley parte de un concepto fundamental, que es el eje articulador de toda la disposición. Es el concepto de mensaje de datos. ¿Qué es un mensaje de datos? Mensaje de datos es cualquier información generada, enviada y recibida a través de medios electrónicos y los mensajes de datos, por supuesto que puede Bueno, muchas gracias. Ya mientras resolvemos el inconveniente para el doctor Rincón, vamos a presentar un video para que ustedes puedan ver una implementación de firma electrónica con la solución Tu Carpeta de Transfiriendo.
En este video podemos visualizar la solución de tu carpeta. Tiene una autenticación de usuario emisor, donde tenemos la posibilidad de gestionar documentos electrónicos. El usuario ingresa con usuario y contraseña y puede consultar el listado de categorías de documentos. Adicional, puede seleccionar los documentos para hacer la firma electrónica, elegir los archivos para efectuar firma de pólizas o distintos documentos. Una vez se coloca el documento en tu carpeta, se puede visualizar y podemos establecer que está en su contenido y firmar, verificar su contenido y realizar la posterior firma. Una vez se selecciona el documento, se valida, se firma con un certificado que es protegido por una bóveda, como lo podemos ver en pantalla, donde efectivamente se establece el motivo de firma y queda listo para ser compartido con el siguiente firmante. Una, una vez se tiene esa descripción del documento, se comparte con el siguiente firmante y ese receptor del documento se dispone a firmar el documento con su usuario y contraseña. Puede buscar entre varios documentos los que tiene pendientes por firmar, puede visualizarlos y puede establecer si ya viene con alguna firma, como podemos verlo en la pantalla. Una vez verificada la firma del emisor, se prepara para realizar la firma electrónica como receptor del documento. Un caso muy común de un apoderado a un poderdante, establece el motivo de firma y realiza la firma electrónica, generando todo dentro del entorno de tu carpeta. Una vez están firmados los documentos, se pueden consultar, se pueden visualizar y tiene la posibilidad también de ver los detalles de las firmas en cada caso, como lo estamos viendo en la pantalla. Bueno, una vez verificadas estas firmas, puede consultar la información también de los documentos, las propiedades como tal de dicho documento y puede generar una consulta sobre los eventos del documento. Estos eventos se llevan una traza de auditoría de todo lo que ha pasado con el documento. Una vez firmados, puede compartirlos con terceros por correo electrónico y con esta posibilidad pues puede dar la gestión de los documentos que se tienen con terceras partes. Estas terceras partes reciben notificación por correo electrónico, como lo estamos viendo en pantalla. Una vez recibido el documento, puede ver la comunicación en la plataforma, verificando que esta comunicación se encuentra firmada efectivamente. Bueno, a continuación vamos a revisar si ya contamos de nuevo con la presencia del doctor Rincón. Doctor, doctor, se cayó su comunicación. No sé si puede volver a ingresar al vínculo que le envié de StreamYard hace 5 minutos. No sé, doctor.
¿Aló, Hugo? Hola, Hugo. Puedes, puedes entrar si te doy, no es que no sé qué hacer, porque este es el problema de no tener más de un panelista. Mm, sí, sí. Ok. mm, ok. Bueno, mientras logramos resolver los problemas técnicos del lado del doctor Rincón, les agradezco mucho que estén con nosotros. Ya tenemos 71 personas ingresadas en nuestro canal y quisiéramos reanudar desde el tema que estableció el doctor Rincón relacionado con el documento electrónico. El documento electrónico en Colombia está arreglado desde la ley 527 de 1999 como un documento que puede llevar firma en formato digital o electrónico y desde el decreto 2364 de 2012 se establece la gestión para diferenciar los mecanismos de firma electrónica y firma digital. En la firma digital tenemos la posibilidad de tener mecanismos acreditados por el Organismo Nacional de Acreditación como autoridades de certificación acreditadas y también tenemos la posibilidad de manejar firmas electrónicas por común acuerdo o firmas certificadas. Específicamente el decreto 2364-2012 nos establece que podemos usar contraseñas, claves de un solo uso, patrones biométricos y claves criptográficas privadas. Gracias, Héctor. ¿Necesitas digitalizar el proceso de firma de documentos? Puedes ahondar más con nosotros en Transfiriendo en la página web www.transfiriendo.com. En nuestra forma de contacto puedes llegar a nosotros. También para resolver tu pregunta, ¿es válido el pagaré digital para iniciar un proceso electrónico? Voy a dejar que el doctor Rincón continúe. Dejamos pendientes las preguntas de Héctor y Gloria. Doctor, por favor, podemos Leonardo, continuar. Disculpe. no, no, usted disculpe, ¿me están escuchando bien? Perdón. Sí, lo escucho perfecto, doctor. Bien, no, pues perdone, disculpen que yo me quedé hablando solo, hubo aquí algún tipo de infarto con las redes de internet, me disculpo por ello. La verdad no sucede o no me había sucedido, pero bueno. Les estaba diciendo que la ley 527 tiene una estructura donde hay unas definiciones, donde la definición más importante es la definición de mensaje de datos. Después se desarrolla toda la validez jurídica y probatoria de la información electrónica a partir del principio de equivalencia funcional, y ese principio de equivalencia funcional tiene cuatro manifestaciones importantes: el equivalente de escritura, que nos permite desarrollar documento electrónico; el equivalente de firma, cuya expresión equivalente es la denominada firma electrónica; el de original, que tiene como expresión equivalente el atributo de la integridad; y el equivalente de archivo y conservación, que
Bueno, disculpen, nuevamente el doctor Rincón tuvo inconvenientes con su conexión de internet. Ustedes entenderán que por la contingencia que estamos viviendo todos, tiene el problema de que nos conectamos desde nuestros hogares y puede ocurrir cualquier inconveniente de conexión que se sale de nuestras manos. Voy a retomar entonces desde la pregunta que nos estaba realizando Héctor, mientras regresa el doctor Rincón. La pregunta ¿es válido el pagaré digital para iniciar un proceso jurídico? Efectivamente, Héctor, el pagaré digital ya ha sido valorado en estrados judiciales aquí en Colombia y ya hay lo que se llama un precedente jurídico precisamente ajustado a lo que establece el decreto 2364. El primer tribunal que realizó una gestión de un pagaré fue de una cooperativa de profesores en el departamento de Antioquia. Gloria Rojas nos pregunta, ¿la firma digital pues la pueden suplantar o hackear? ¿O el quedar en la bóveda se tiene la seguridad de que otra persona no la utilice? Gloria, muchas gracias. El mecanismo que estuve mostrando en el video de firma electrónica efectivamente provee la seguridad en el denominado bóveda o mecanismo de protección de los mecanismos de firma. En ese orden de ideas, pues tiene el servicio donde hace parte también probatoria en caso de una controversia jurídica y se cuenta pues con las medidas de seguridad informática razonablemente suficientes para continuar con la gestión. Ya regresó el doctor Rincón. Doctor, Leo, perdóneme, doctor, ¿dónde se me cayó la última vez? Perdón. doctor, tuvo 30 segundos antes de volverse a caer. No, es lamentable. Bueno, me tocó conectarme desde mi teléfono. Perdónenme ustedes, pero he tenido, parece que en esta tarde algunos problemas de intermitencia en la conexión Wi-Fi de mi casa. Pero bueno, ya me conecté desde el celular y espero que me puedan estar escuchando bien. Les estaba diciendo que el concepto fundamental de la ley 527 o la definición fundamental es la de mensaje de datos, donde nosotros tenemos básicamente la posibilidad de definir criterios de validez jurídica y probatoria de la información electrónica a partir del principio de equivalencia funcional, que tiene 4 manifestaciones desarrolladas en la ley. Por un lado, el equivalente funcional de escritura, el de firma, el de original y el de archivo y conservación. Sobre la escritura, este es el que permite desarrollar en Colombia el denominado documento electrónico. Cuando hablamos de firma, hablamos de la firma electrónica. Y por supuesto, en el caso de la firma electrónica, vamos a ver que es el género del cual una de sus especies es la firma digital. Está el equivalente de original, donde original será equivalente en Colombia al atributo de la integridad. Y finalmente, el equivalente de archivo y conservación, que nos permite guardar o conservar de manera electrónica distintos tipos de archivo. Entonces, hay unas reglas de comunicación electrónica también definidas en Colombia. Ahí la más importante es la del acuse de recibo. Se entenderá que solamente cuando hay acuse de recibo por parte del destinatario de la información, esta ha sido debidamente comunicada y el acuse de recibo puede llegar a ser, cuando yo estoy enviando información electrónica, puede ser un acto volitivo, un acto voluntario por parte de la información, o puede ser un acuse de recibo automático cuando se configura el casillero de correo electrónico a efectos de que se pueda verificar tecnológicamente que se está recibiendo la información. Entonces, el acuse de recibo utiliza hoy en día estructuras de correo electrónico certificado también para garantizar ese acuse. La cuarta parte de la ley, una parte importante de la ley, fue el de las firmas digitales y entidades de certificación, que un poco eclipsó el desarrollo de la ley 527 durante cerca de 10 años. La primera parte de la ley 527 estaba casi que desarrollada a partir de las firmas digitales y los proveedores de servicios de certificación, pero de la firma digital sobre la infraestructura pública claramente ha venido siendo relegado
ha venido pasando a un segundo plano en función de que hoy en día es muy importante tres conceptos que veremos en un webinar más adelante. El tema de identidad digital, el tema de autenticación electrónica y las firmas electrónicas. Es más importante, más relevante hablar de la identidad digital, de la firma electrónica, de la autenticación electrónica, y ya no tanto exclusivamente de las firmas digitales, que pueden llegar a tener problemas desde el punto de vista de la experiencia de usuario, tanto en la generación como en la descarga de las firmas, y también pueden llegar a presentar, digámoslo así, algunos problemas desde el punto de vista de la onerosidad de los mecanismos. Son a veces muy costosos. La última parte de la ley es la del contrato de transporte electrónico, que es la parte que tiene que ver directamente con comercio electrónico. Y sin embargo, es la parte menos estudiada, menos desarrollada y menos puesta en la práctica de la ley 527. Muchas veces la gente dice, sí, claro, la ley 527, la ley de comercio electrónico, pero realmente no es una ley que toque temas mercantiles, es una ley que toca más bien temas procesales o de carácter probatorio. Entonces, eso nos lleva al principio de equivalencia funcional. Bajo la equivalencia funcional, nosotros podemos tener un equivalente que es el de escritura. ¿Qué es el equivalente de escrito? Cuando cualquier norma, cualquiera del ordenamiento jurídico colombiano, exige o requiere que un documento conste por escrito, ese requisito de escritura puede ser satisfecho a través de un mensaje de datos, es decir, a través de información electrónica, siempre y cuando la información electrónica sea susceptible de posterior consulta, es decir, que esté disponible a lo largo del tiempo. Y aquí tenemos que decir que lo importante es verificar cuál es el periodo de conservación del respectivo documento electrónico. Es decir, por ejemplo, los documentos en materia comercial, el Código de Comercio dice que deben ser almacenados o guardados durante 10 años. Entonces, lo importante es que el mensaje de datos se pueda verificar durante los 10 siguientes años para que podamos hablar del equivalente de la escritura. Está además de eso el equivalente de original. Original en medios electrónicos hace alusión al atributo técnico de integridad. Integridad significa que la información electrónica no se puede alterar en el proceso de comunicación electrónica. Es decir, el principio de cuando cualquier norma del ordenamiento jurídico exija o requiera que algo conste en su formato original, ese requisito de original podrá ser satisfecho a través de la integridad como un atributo técnico. Y la integridad es que la información no se haya alterado, no se haya sustraído o adicionado en alguna de sus partes. De allí que sea muy importante incorporar diferentes medidas tecnológicas que permitan verificar de manera idónea ese atributo. Estará también el denominado equivalente de firma. La firma tiene como expresión equivalente la denominada firma electrónica. Y una firma electrónica es básicamente un mecanismo técnico que permite identificar a una persona de un sistema de información y que permite verificar sobre ese mensaje o sobre esa información electrónica la autenticidad y la integridad. Es decir, es importante la verificación de esos dos atributos, autenticidad e integridad. Esto es muy importante porque el artículo 7º de la ley 527, que es la ley paradigmática en el uso de los documentos electrónicos, nos señalaba para 1999 que lo importante era que la firma electrónica permitiera verificar su confiabilidad y apropiabilidad, pero la confiabilidad y la apropiabilidad eran dos términos muy ambiguos, eran términos que estaban absolutamente definidos de una manera subjetiva. Entonces lo que hizo posteriormente una norma, el decreto 2364 de 2012, fue establecer que la confiabilidad y la apropiabilidad se deben ver en términos de autenticidad e integridad. Es decir, será una firma electrónica válida en Colombia siempre y cuando el mecanismo técnico permita identificar a la persona ante el sistema de información y permita verificar autenticidad e integridad. Y finalmente el tema de archivo y conservación. El tema de archivo y conservación
donde efectivamente un documento electrónico se puede archivar y conservar de manera electrónica siempre y cuando se cumplan unos requisitos de evidencia digital. ¿Cuáles son esos requisitos de evidencia digital? Uno, que el mensaje efectivamente se pueda verificar su origen, es decir, de dónde proviene. Dos, que se pueda establecer que en el proceso de conservación electrónica no ha sufrido ningún tipo de cambio, ningún tipo de alteración. Tres, que el respectivo mensaje no haya, o mejor, que se pueda establecer cuáles son sus extremos de conservación temporal, cuándo inicia y cuándo finaliza el proceso de conservación. Y cuarto, que se pueda establecer la disponibilidad electrónica de esa información. Yo quiero volver acá, en este slide, sobre el equivalente de escritura, que es el que sustenta el documento electrónico. Un documento electrónico tiene dos grandes componentes: el mensaje de datos, que es la información electrónica, y en segundo lugar, la disponibilidad electrónica de esa información. Con lo cual, un documento electrónico necesita siempre de un análisis interdisciplinar. No es suficiente con que yo monte el documento en un formulario HTML o en un PDF o en un formato electrónico cualquiera, sino que será necesario que esa información electrónica se pueda verificar a lo largo del tiempo. ¿Durante cuánto tiempo? Durante el periodo de conservación vinculado al documento, dependiendo de su naturaleza jurídica. Los documentos comerciales, ya lo dije, tienen un periodo de conservación de 10 años, pero los tributarios tienen, por ejemplo, un periodo de conservación de 5 años. Los documentos en entidades públicas tienen vinculadas tablas de retención documental. Hay unos documentos que por su naturaleza especial tienen periodos muy prolongados de conservación. Es el caso de los documentos de naturaleza laboral o pensional, que tienen periodos de hasta 90 o 100 años. Entonces, el documento electrónico necesita garantizar esa disponibilidad electrónica, y eso hace que el análisis no sea únicamente técnico o jurídico. Es un análisis donde hay 4 perspectivas de desarrollo. Uno, la tecnológica, que es instrumental, por supuesto, para saber cuál va a ser el formato en el cual se va a montar el documento electrónico. Dos, la estrictamente jurídica, que permite definir las consecuencias probatorias de ese documento electrónico. Tres, la archivística o de gestión documental, porque hay mucha normativa hoy en día que hace cumplir el tema de la gestión documental electrónica, desde tener programas de gestión documental, organización archivística, tablas de valoración, tablas de retención, cuadros de clasificación documental. Y esto no es aplicable únicamente para entidades de derecho público. Ya existen normas que hacen exigible la gestión documental electrónica de archivo en entidades u organizaciones de derecho privado, como es el caso de los vigilados de la Superintendencia de Industria y Comercio. Y finalmente está también el tema que por supuesto no lo podemos dejar perder de vista, funcional, el tema de procesos. Son 4 perspectivas: jurídica, tecnológica, de administración documental o archivística, y finalmente el tema de procesos o funcional. Con eso tendríamos entonces una gestión documental electrónica completa, y ese documento electrónico puede contener todo lo que ustedes quieran, desde un contrato electrónico, un acto administrativo electrónico, un acta de conciliación electrónica, un título o valor electrónico, que acá en Colombia ya se encuentran incluso desarrollados, y por supuesto una escritura pública, que es algo que ya facilita incluso el decreto 2106 del año 2019. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante. El punto central, señores, es que documento electrónico existe. El artículo 6 de la Ley 527 habilita el uso de la información electrónica para efectos de soportar todo tipo de documentos electrónicos. Y el documento electrónico puede estar incorporado en cualquier mensaje de datos, no solamente en procesadores de texto como el Word, el PDF o cualquiera de esos. No, un documento electrónico puede estar representado en una grabación telefónica, una grabación en video, un mensaje de WhatsApp, un mensaje de cualquier sistema de mensajería instantánea, un mensaje de texto en un teléfono móvil celular.
todo eso puede ser mensaje de datos y todo eso tiene la posibilidad de ser un documento electrónico, siempre y cuando se garantice la posterior consulta de la información. Ejemplo de lo que ocurre hoy en día con un documento electrónico: el contrato que sustenta una tarjeta de crédito. Son contratos que se desarrollan de manera telefónica y esa grabación es un mensaje de datos que cumple con las diferentes definiciones de la ley 527, es decir, es un mensaje de datos que garantiza su posterior consulta y estamos hablando de un documento electrónico con plena validez. El documento electrónico, en ese sentido, no solamente puede llegar a ser consecuencia de un proceso de desmaterialización, que es cuando yo tengo el papel y en un proceso reprográfico, en una digitalización o en un escaneo, transformo ese papel en un documento o en un archivo electrónico, sino que también puede ser consecuencia de un proceso de inmaterialización. La inmaterialización básicamente es la creación de flujos documentales electrónicos de principio a fin. Mientras que en la desmaterialización yo muchas veces convivo con dos soportes, el físico y el electrónico, en la inmaterialización yo desarrollo un flujo documental electrónico desde el comienzo hasta el fin. Y esos, tanto desmaterializados como inmaterializados, esos documentos electrónicos deberían coincidir en un sistema de gestión documental electrónico de archivo. Uno de los grandes pecados, digámoslo así, en los procesos de virtualización, que es lo que yo denomino virtualización sin sentido, es cuando se toma esta información electrónica y lamentablemente no se le da condiciones de disponibilidad a lo largo del tiempo. Es decir, la información electrónica no se puede verificar a lo largo de un periodo de tiempo. Eso significa que la información se queda sin un importante criterio de validez jurídica y probatoria. Entonces, hoy en día tenemos que decir que hay desmaterialización, que en mi concepto no es el cero papel en estricto sentido, es un paso que hay que dar en muchas organizaciones que tienen un manejo importante de documentos físicos, pero realmente lo que vale la pena, lo que tiene total validez y que tiene además de eso un desarrollo muy importante en una época como esta de crisis sanitaria, donde debemos garantizar que la mayoría de la información sea originalmente o que se origine de manera electrónica, es el proceso de la inmaterialización, la creación de flujos documentales electrónicos que en mi concepto deberían tener una matriz de decisión como la que ustedes ven en pantalla. En primer lugar, tener claro el flujograma del proceso físico vinculado al respectivo documento, es decir, un flujo que me permita desarrollar desde el punto de vista funcional cómo opera hoy en día en medios físicos o convencionales, en papel. Ese flujo que yo les estoy mostrando en la columna del extremo izquierdo, pues es el flujo que está en cualquier organización en el área de métodos o en el área de planeación o en las secretarías generales, en fin. Después de tener claro el flujo físico del proceso, se hace para cada uno de los pasos, es decir, en este caso para cada uno de los cuadros de ese flujograma, para cada uno de los pasos del flujo, se hace un análisis de equivalencia funcional en las 4 manifestaciones, que son las manifestaciones que veíamos acá. Es decir, se deben analizar las 4 manifestaciones. Bien, se debe analizar, por supuesto, el tema de escritura, el tema de original, el tema de la firma, donde la hipótesis es el uso de firmas electrónicas, y también el tema de archivo y conservación electrónica. Analizadas las 4 manifestaciones de la equivalencia funcional, el equivalente de escritura, el de original, el de firma y el de archivo y conservación, podré establecer si desde el punto de vista jurídico el respectivo proceso se puede llevar a medios electrónicos. Esa objeción jurídica es la primera que hay que resolver, porque en la mayoría de los procesos de virtualización, a veces las áreas comerciales o las áreas de procesos, al último que le preguntan es el abogado, y el abogado puede llegar a tener importantes objeciones. Entonces, lo primero que habría que hacer es superar la objeción jurídica y hacer esta lista de las 4 manifestaciones de equivalencia que se deben verificar en cada uno
de los pasos del flujo desarrollado de manera física. Cuando ya tengo yo claro que se puede llevar a medios electrónicos el respectivo trámite, proceso, pues entonces se dibuja o se describe el proceso electrónico. El proceso electrónico debe estar directamente vinculado a una arquitectura tecnológica y a unos sistemas de información. Arquitectura tecnológica y sistemas de información que deben dar cuenta de tres mantras o tres grandes, digámoslo así, principios que deben inspirar el proceso de la virtualización. Automatizar, hacer más hacia adentro, pasando de una estructura que ya no va a administrar documentos, sino va a administrar datos, que hoy en día eso es lo importante. Ya debemos quitarnos de encima el tema de que estamos administrando grandes volúmenes de documentos. No, lo que se están administrando son grandes volúmenes de datos y esa administración debe ser lo más inteligente posible. En segundo lugar, que haya menos pasos en el respectivo trámite. Aquí teníamos en el extremo izquierdo 4 pasos, aquí en las columnas del centro tenemos 3, pero esto debería ser menos incluso, pues en un proceso normal debería haber una reducción en los pasos de cara al cliente o al usuario final del orden del 40 al 30% de los pasos efectuados de manera convencional. Y al final, obviamente, está un importante mantra, un importante principio que es el de la simplificación, es decir, hacerlo más sencillo, y eso significa incluir en estos procesos user experience, si se quiere, todo el tema de la experiencia del usuario, todo lo que tiene que ver con el legal design para diseñar adecuadamente este tipo de artefactos, logrando de esa manera un impacto positivo desde el punto de vista funcional. Fíjense ustedes cómo lo que es también utilizar la arquitectura tecnológica que tiene la organización y los sistemas de información que tienen, para que de esa manera los desarrollos de esta virtualización no sean tan onerosos, tan costosos y hagan imposibles las implementaciones. Y una vez yo tengo el flujo electrónico para mi montaje de los documentos electrónicos que van a desarrollarse en el respectivo proceso, pues lo que hago es un análisis de riesgos de cada uno de los pasos. Entonces se hace para cada uno de los pasos del nuevo flujo electrónico el análisis de los riesgos propios de la información electrónica. ¿Cuáles son esos riesgos propios de la información electrónica? El riesgo de suplantación de identidad, el riesgo de alteración de la información, el riesgo de ausencia de disponibilidad, el riesgo de ausencia de confidencialidad. Riesgos que están asociados a unos atributos de seguridad técnica y jurídica. Por ejemplo, la suplantación está asociado al atributo de la autenticidad. La alteración está asociada al atributo de la integridad. La ausencia de disponibilidad está asociada al atributo de la disponibilidad. La ausencia de confidencialidad está asociada al atributo de la confidencialidad. Y esos riesgos se analizan en su probabilidad versus su impacto. Es decir, probabilidad versus impacto para establecer bajo una metodología como la que propone la ISO 27001 en materia de gestión de seguridad de la información, cuáles deben ser las medidas tecnológicas que me permitan superar de una mejor forma el riesgo. Y ese es un poco el análisis que se debe realizar en este tipo de operaciones. Un tema que Leonardo lo alcancé a escuchar, que estaba un poco revisándolo en el momento en el que me desconecté. La ley 527 es la ley más importante, pero no es la única norma dentro del ordenamiento jurídico colombiano que permite desarrollar este tema de los documentos electrónicos. Están normas como por ejemplo el decreto 2609 del año 2012, que desarrolla el expediente electrónico en la administración pública. Hay normas como el decreto 2106 del año 2019, que nos habla de una transformación digital al interior del Estado, que incluso permiten el desarrollo de una administración pública electrónica y que permiten el desarrollo del procedimiento administrativo utilizando tecnología.
Está la ley 1581 en materia de protección de datos personales, que también habla sobre los sistemas de información electrónica y los criterios de seguridad que estos deben tener. Está la ley 1437, nuestro Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que desarrolla un capítulo sobre procedimiento administrativo electrónico. Está la ley 588 del año 2000 sobre la función notarial utilizando tecnología, y el decreto 2106 del año pasado, que desarrolla todo lo relativo a la escritura pública electrónica. Incluso ya hay una norma explícita en el ordenamiento jurídico colombiano que nos habla de la escritura electrónica. Hay normas sobre compras públicas por medios electrónicos, el artículo 3.3 de la ley 1150 del año 2007, y hay normas sobre pruebas electrónicas, como es el caso de la ley 1564, el Código General del Proceso, que habilita actos de comunicación procesal por medios electrónicos y que habilita la presentación de pruebas como mensajes de datos en cualquier escenario. Hoy en día tenemos sentencias sobre tipo valor electrónico, hay pagarés electrónicos ya ejecutados, hay títulos ejecutivos también ya ejecutados, contratos electrónicos ejecutados en la jurisdicción. Existe, además de el grandísimo acervo jurisprudencial, muchísimas y múltiples aplicaciones. Por decirles simplemente un ejemplo, casi que semanalmente se están procesando 11.000 pagarés electrónicos en nuestro país, y eso da cuenta de que el documento electrónico no es simplemente para firmar contratos o para realizar carticas por correo electrónico y mandarlas, sino que se pueden desarrollar verdaderos contenidos obligacionales utilizando las tecnologías. Y yo llegaría a unas conclusiones. La ley 527 es muy completa. La equivalencia funcional o el equivalente funcional descrito me permite desarrollar el documento electrónico, pero hay que recordar que en documentos electrónicos estamos administrando datos y esos datos hay que aprovecharlos. Fíjense ustedes cómo en los formularios bancarios antes le pedíamos a la gente casi que llenara la misma información en 7 documentos distintos. Hoy en día ya los bancos se han dado cuenta que pueden integrar a partir de un solo formulario electrónico la información y cumplir toda su carga regulatoria a través de un solo instrumento de captura de información, de captura de datos. Y esto es muy importante. Este es un cambio de chip que genera esta transformación digital a la que nos lleva el post-COVID-19, y es hablar de datos y no tanto de documentos. Y esos datos electrónicos permiten alimentar diferentes formularios, procesos, en fin. Otro tema es que el consentimiento es muy importante. Es decir, nosotros nos hemos acostumbrado a trasladar la burocracia física a una burocracia digital y pensamos que como todo lo firmamos de manera física o convencional en papel, tenemos que llevar la misma experiencia de firma a medios electrónicos, y no es así. Hoy en día, si yo quiero manifestar consentimiento por medios electrónicos y, por ejemplo, perfeccionar cualquier tipo de contrato, lo puedo hacer con mecanismos de autenticación simples, como puede ser claves, contraseñas, pines, pero también robustos, como podría ser la misma biometría. Es decir, la firma, bien sea firma electrónica o una de sus modalidades, que es la denominada firma digital, pues tendría que ser utilizada solamente en aquellos casos donde la norma exija la presencia de la firma como un requisito de existencia del acto o del documento. Ejemplo, en los títulos valores se exigen firmas. Ejemplo, en la escritura pública se exigen firmas. Ejemplo, en algunos documentos de carácter laboral o pensional, en fin, firmas. Pero ahora, contractual mercantil, en los contratos entre comerciantes o de comerciantes a consumidores, lo que se exige es el consentimiento, y el consentimiento se puede prestar a través de mecanismos de autenticación, con lo cual no podemos trasladar la burocracia física a una burocracia digital. Hay que trabajar también en la automatización, hacerlo más fácil hacia adentro con un consumo inteligente de la data, simplificar, es decir, hacerlo más sencillo y con criterios de experiencia de usuario para los consumidores o para los clientes, y reconociendo que desde hace ya casi 15 años el centro de la estrategia empresarial es el cliente, no es el producto, es el cliente. Y finalmente racionalizar, que significa hacerlo en menos pasos
y hacerlo de una manera más simple. Y ahí pues recordar que en la simpleza pues está la gran virtud contemplar cómo hacer sencillo. Realmente verificar la disponibilidad, es decir, que la información se encuentre disponible para su posterior verificación, es decir, definir muy bien criterios de conservación electrónica de la información para que la emergencia, esta urgencia que provoca la crisis sanitaria, no nos haga perder de vista que el documento electrónico, que la información electrónica debe conservarse. Debe conservarse con criterio de validez jurídica y probatoria, y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, los documentos electrónicos son una realidad operacional en Colombia. Los documentos electrónicos no hay que tenerles miedo. La ley 527 los habilita. Ya existen diferentes normas que así lo hacen. Estos decretos legislativos, los decretos de la emergencia económica han salido también con disposiciones muy interesantes para habilitar el uso de las tecnologías en todo tipo de operaciones y trámites. Hay que saberlos utilizar y hay que, obviamente, tener en cuenta esos criterios de seguridad o de viabilidad que nos definían las 4 manifestaciones de la equivalencia funcional. El equivalente funcional de escrito, el de original, el de firma y el de archivo y conservación. Muchísimas gracias a ustedes. Me disculpo nuevamente por los problemas de conexión que tuvimos en algunos momentos de esta transmisión. Lamentablemente, las condiciones a veces de Wi-Fi pues, no me había fallado, sino en alguna ocasión que también tuve una transmisión con un webinar del Ministerio de Justicia. Pero bueno, lamentablemente ocurrió esta tarde. Me disculpo nuevamente y estaremos muy atentos a las diferentes inquietudes. Le voy a dar el cambio a Leonardo Maldonado. Muchas gracias, doctor. Pues yo sugiero que evaluemos unas preguntas que hay pendientes y gracias por el complemento de mi intervención que surgió en medio de su lapsus de conexión. Aquí tenemos una pregunta bueno, había una pregunta sobre la validez de los pagarés electrónicos. No sé, doctor, si de pronto usted pudiera complementarme. El señor Héctor Escudero habló específicamente si el pagaré digital para iniciar un proceso jurídico es válido. Yo afirmé que sí y que ya había precedente, pero tal vez pudiera complementarme, doctor. En el tema de pagaré electrónico, efectivamente existe ya una total validez jurídica y probatoria. El pagaré o los títulos valores electrónicos se encuentran reconocidos en la misma ley 527. El artículo 8º y 9º de la ley permiten que haya en total validez jurídica de ese tipo de mecanismos. Una de las grandes discusiones era si el documento electrónico o si el pagaré electrónico podía ser materia de ejecución, y yo creo que sí es así. Incluso me voy a permitir aquí mostrarles un cuadrito que yo tengo sobre ese particular, y es que el título electrónico pues tiene diferentes de verse, pero hay una en la cual creo que es importante definir cuándo es necesaria o no la intervención de las denominadas, de los denominados depósitos centralizados de valores, que es un poco una de las discusiones que siempre se plantea, y es, ¿será que es necesaria la intervención de un depósito de valores para que efectivamente estemos hablando de una validez jurídica de esos títulos? Entonces yo tengo este cuadro, que lo hicimos para un tema académico con la Universidad del Rosario. En este cuadrito ustedes van a ver lo siguiente. Uno puede hablar de que los títulos valores electrónicos son perfectamente posibles. Para su ejecución judicial hay que tener en cuenta si el título circula, es decir, si se endosa o no se endosa. Y cuando no se endosa, o mejor, no es materia de ningún tipo de negociación o de circulación en el mercado, entonces no se necesita una estructura de registro, no se necesita un depósito central o cosas por ese estilo. Se puede guardar en la bóveda o en un repositorio electrónico que tenga el respectivo, quien lo esté de alguna manera
a quien se lo estén emitiendo y se guarda en la infraestructura propia, no hay ningún problema. Ha habido ya ejecución judicial de ese tipo de títulos valores y hay mandamientos de pago sobre ese tipo de títulos valores electrónicos. El tema, digámoslo así, de la necesidad de estructuras de registro se da es cuando el título valor electrónico, que puede ser una letra, un pagaré, incluso una factura, que acá en Colombia las facturas son cambiarias y obviamente la factura comercial puede llegar a ser materia de negociación con el uso 31, pues entonces si hay circulación, sí se requiere la estructura de registro y hay dos situaciones. Si si el título o valor va a ser materia de algún tipo de garantía en un apoyo transitorio de liquidez, que son los denominados ATLs, el Banco de la República sí exige que sea con DECEVAL. Ahí sí, con nombre y apellido se define que debe ser con ese tipo de entidad. Y si no, es decir, si no se requiere un apoyo transitorio de liquidez o si no se está garantizando una TL, entonces se puede ir a la estructura. Acá en Colombia, las denominadas entidades de certificación digital tienen esa función ya, e incluso en gracia de discusión uno podría ir a una estructura blockchain, que es una estructura que permite o que garantiza de manera idónea ciertas condiciones de la información electrónica. Entonces, efectivamente, las entidades de certificación digital podrían también almacenar esa información, o estructuras blockchain, que como les digo, son infraestructuras que se encuentran desintermediadas, que además de eso parten de un desarrollo de un desarrollo, digámoslo así, completamente no distribuido y bueno, se utilizan bases de datos, distribuidas, que generan unos efectos de seguridad jurídica sin necesidad de que intervenga un tercero. Pero ese es un tema que puede ser materia de una discusión académica. Lo importante es que desde el punto de vista jurídico, competencia para desarrollar título o valor electrónico la tienen hoy en día DECEVAL o las entidades de certificación digital. Perfecto, doctor. El señor Roberto Guzmán nos pregunta cómo es el proceso de firmas de actas de órganos societarios, y en el caso de actas de la Asamblea de Accionistas, ¿es necesario llevar el libro en forma electrónica registrado ante la Cámara de Comercio? El libro de registro de actas, perdóneme un segundito acá. Bueno, ya continuamos con la respuesta del doctor Rincón. Básicamente, lo que le podemos decir a Roberto es que los libros que deben tener registro hoy están definidos en el decreto ley 019 del año 2002, una modificación, y por lo tanto deberían estar allí los libros solamente de registro de accionistas y el libro que lleve las reuniones de asamblea o de juntas de socios. Pero ese registro realmente ante las cámaras de comercio es un registro previo, porque finalmente el diligenciamiento corresponderá directamente al respectivo ente jurídico, al ente social. En mi concepto, los libros de registros o los libros pues deben cumplir básicamente con el desarrollo de cualquier modalidad de firma electrónica, porque ahí lo importante será la firma electrónica de quien ostente la calidad de presidente o secretario en las reuniones de junta de socios, y en el caso de los libros de accionistas, pues ahí lo único que ocurre, más que la firma, lo importante para el registro en la Cámara de Comercio es establecer la estructura técnica, que todavía yo tengo entendido que las cámaras no la tienen a disposición, para que se puedan diligenciar campos en blanco que posteriormente serían desarrollados por cada uno de las personas que van a tener participación dentro de la respectiva sociedad. Ese es básicamente como aquí, digámoslo así, aplica la equivalencia funcional y se pueden utilizar firmas electrónicas o firmas digitales para el propósito de firmar ese tipo de libros.
Perfecto, doctor. El señor Miguel Ángel Esparza pregunta, doctor Eric, ¿para los efectos del acuse de recibo solo sería válido en un correo certificado o sería válido el que proporciona la configuración del correo de una manera tradicional? Es válido cualquiera de los dos, es decir, el correo electrónico certificado le da a uno la garantía de que no es necesaria la intervención o que, digámoslo así, que no es necesario depender de la configuración del casillero de correo electrónico de una persona, pero es perfectamente válido que haya un acuse de recibo automatizado o un acuse de recibo, digámoslo así, definido desde un correo electrónico certificado. Es decir, cualquiera de las dos posibilidades es válida. Perfecto, doctor. Diana Molina nos pregunta, ¿para pólizas de cumplimiento se exigen contragarantías? ¿La firma electrónica podría tenerse en cuenta para estos documentos? Sí, claro, claro que sí. En ese caso es perfectamente posible y pues puede ser una firma electrónica simple. No es necesario que la firma electrónica se encuentre certificada o avalada por una entidad de certificación digital. Bueno, otro asistente nos pregunta, doctor, ¿cómo puedo conservar los documentos en PDF ya que la versión de Acrobat cambia constantemente? Esa es una pregunta para usted, Leonardo. Bueno, le contesto al asistente, lo que cambia realmente con frecuencia es la versión del visor de archivos PDF, es decir, el Adobe Acrobat Reader. La versión del formato como tal, efectivamente cambia también, pero no con la misma frecuencia y además tiene compatibilidad hacia atrás, es decir, las versiones más recientes tienen la posibilidad de leer el estándar de formato de archivo más antiguo. Lina Hidárraga nos pregunta, doctor, ¿cómo puedo conservar los documentos en PDF a través del tiempo, ya que la versión de... perdón, este es Diana Molina. Bueno, no, aparentemente ya terminamos con nuestras preguntas, igual No, nuestro tiempo no, pero también. le hago una pregunta, Leonardo. En esa pregunta que nos hace Lina Hidárraga, que me parece muy buena la pregunta, ¿es cierto, sí o no, que se requiere estampado cronológico para garantizar en los documentos PDF la longevidad en materia de gestión documental? Es decir, el cuento que tienen algunas entidades de certificación, que me parece que es un cuentazo comercial, es que se necesitan sellos digitales de tiempo, estampado cronológico para que esos documentos efectivamente puedan como le decía Lina Hidárraga, cómo se pueden conservar esos PDFs a través del tiempo, solamente con la estampa de tiempo o ese es un cuento comercial, o para qué sirven los formatos PDF, CADES, CHADES y todas esas cosas técnicas que usted sabe. Muchas gracias, doctor, por la pregunta. No, el sello de tiempo o estampado cronológico no es el único mecanismo, es una de las alternativas que se tienen. De hecho, las mismas autoridades de certificación proveen un servicio denominado protocolo de verificación de certificados en línea o OCCP por su sigla en inglés. Es posible desde los métodos que realizan la firma en los distintos programas obtener esa respuesta de OCSP y habilitar una característica al momento de firmado que se llama Long Term Validation o validación a largo plazo, utilizando esas respuestas OCSP como mecanismo alterno al tema del estampado cronológico. Y adicionalmente, como usted lo señaló, doctor, ya con las nuevas tecnologías de Web 3.0 y temas de cadena de bloques o blockchain, el blockchain tiene que estar sincronizado a nivel de todos sus nodos para funcionar. Si hay alguna desincronización, una transacción no se puede escribir. Entonces, esta es otra alternativa para dar fe de la fecha y hora en que ocurre o se registra un mensaje de datos. De acuerdo. El tema fundamental es ahí tener en cuenta que, digámoslo así, durante mucho tiempo se consideró, y yo creo que esto era parcialmente válido antes del año 2012 y antes de la expedición del decreto 2364, que los servicios de certificación digital tenían como una prerrogativa desde el punto de vista jurídica y probatoria.
Eso después de ese decreto, después del decreto 2364, no es cierto, porque prácticamente las firmas electrónicas y mecanismos alternativos tienen hoy en día la misma validez jurídica, tienen la posibilidad de ser utilizados y pues lamentablemente lo que sí se da uno cuenta es que sigue existiendo cierto mensaje comercial que es equivocado, que es un mensaje que de alguna forma confunde a la gente porque se le señala que este es prácticamente el único que le da validez, lo único que le da total eficacia jurídica o probatoria y pues no es cierto. Entonces el documento electrónico, y eso vamos a ver más adelante, me gustaría, Leonardo, que usted le contara a la gente lo que se va a hacer más adelante como webinar. Vamos a ver uno especial de identidad digital y de firmado electrónico específicamente. Y pues ahí vamos a poder ver cómo se ha desmitificado, y no solamente es en Colombia, en el mundo, que el paradigma PKI o el paradigma de firmas digitales sustentadas en PKI sea el único que permite firmar electrónicamente operaciones. Y De, esto viene muy fuerte acá en Colombia desde el 2012, pero incluso en Europa hay una norma desde el año 2014 que así lo señala. de acuerdo, doctor. Pues sí, ya se nos agotó el tiempo, pero para cerrar voy a dar la información que me solicita, doctor. Efectivamente, el webinar de hoy es el inicio de un ciclo de webinars. Vamos a continuar la próxima semana, el día miércoles, en horario de las 11 de la mañana, para hablar de temas de identidad digital y conocimiento de cliente electrónico, o Know Your Customer por sus siglas en inglés. A continuación de el próximo viernes 22 tendremos el webinar sobre biometría, donde vamos a tener algún par de panelistas adicionales que estamos confirmando, y va a ser a las 11 de la mañana igualmente. A continuación de tenemos en mayo 27 a las 5:30 de la tarde un webinar que creo va a ser muy interesante, de servicios digitales ciudadanos, efectivamente para analizar el decreto 620 del 2020. Y finalizamos en mayo 29 a las 11 de la mañana con el webinar sobre pagaré electrónico, que seguramente nos acompañarán los mismos asistentes de hoy, y seguramente invitarán a más asistentes para esclarecer todas las dudas sobre este tema. Yo les agradezco mucho a todos su asistencia. Ya nos disponemos a dar cierre. Doctor, por favor, haga la despedida para finalizar nuestra sesión. No, nuevamente disculparnos por las dificultades técnicas que realmente no me habían pasado, no me han pasado. He hecho por lo menos unos 30, 40 encuentros virtuales a través de esta pandemia, esta cuarentena en medio de la pandemia, y nunca me ha pasado algo así. Lamento mucho que haya sucedido el día de hoy. Sin embargo, para la próxima ocasión tendremos más rápido los mecanismos contingentes que esta vez funcionaron con los minutos. Pero bueno, es algo que puede ocurrir a veces, y lamentablemente hoy sucedió. Sin embargo, los invitamos para que estén con nosotros en las diferentes sesiones de webinar que vienen, que van a estar muy buenas, y sin duda alguna, pues vamos a analizar los documentos electrónicos de manera completa. Saludos al doctor Roberto, al doctor Juan Carlos Arenas, que va a meterse al curso de RecTech, al doctor John González, al doctor Esparza, a todos los que están en este curso, pues muchísimas gracias y espero verlos muy pronto. Buen fin de semana para todos. Hasta luego. Muchas gracias.